Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola, Carla, Gaby, Andrés, hola Pío, Eliana, Teo, Blanca, bienvenidos a todos. Vamos a hablar hoy acerca del problema de la mentira. Al principio de la historia humana todo se cimentaba en la verdad, estaba todo basado en la verdad. Nadie tergiversaba los hechos, ni manipulaba ni falseaba la verdad. Yahweh que es el creador, ¿no es cierto? Era el Elohim de la verdad, su palabra es la verdad, él no puede mentir, él condena la mentira y a los mentirosos. Dice Yahanan 17, santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. ¿De dónde surgió entonces la falsedad? ¿No es cierto? La respuesta a esta pregunta la proporcionó Yahshua HaMashiach cuando con toda autoridad dirigió estas palabras a sus adversarios religiosos que estaban procurando matarlo. Ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo propio, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es obvio que Yahshua se estaba refiriendo a lo sucedido en el jardín del Edén, cuando Hasatán indujo a nuestros primeros padres a desobedecer a Elohim y con eso los esclavizó al pecado y a la muerte. Yahshua dijo sin rodeos que Hasatán era el padre de la mentira, o sea, el origen de todo tipo de falsedad. Esa es la fuerza motivadora de todo tipo de falsedad que existe, de todo tipo de mentiras, ¿sí? Hasatán sigue siendo el principal defensor de la mentira y está extraviando a toda la tierra habitada, como dicen las escrituras. Él tiene gran parte de la culpa por los males que experimenta hoy día la humanidad a causa de tanta mentira. El conflicto fundamental entre la verdad y la falsedad iniciado por Hasatán sigue vigente hoy día. Está presente en todos los niveles sociales y afecta a todo ser humano. Con su modo de vivir, uno indica si está a favor de la verdad o de la falsedad. Quienes se ponen de parte de Elohim basan su vida, o deberían, ¿sí? Deberían por lo menos basar su vida en la verdad de la palabra de Elohim, las escrituras. Pero además esto tiene que ser mucho más que solamente basar la vida en la verdad, sino producir los frutos que esa verdad en la vida de cada creyente tiene que producir. Entonces tiene que estar basar la vida del creyente en completitud en las escrituras. Cualquiera que no ande por el camino de la verdad cae, a sabiendas o no, en las garras de Hasatán, ¿sí? Porque el mundo entero yace en el maligno, dicen también las escrituras, y eso es porque la gente decide a quién servir. ¿Qué es entonces una mentira? Toda mentira es una falsedad, pero no toda falsedad es una mentira. ¿Por qué? La palabra mentira se define como cosa que se dice sabiendo que no es verdad, con la intención de engañar a las otras personas. Como vemos, mentir implica la intención de engañar a alguien, tiene esa intención interna. Por lo tanto, decir una falsedad inconscientemente, repetir una mentira que alguien dijo, ¿no es cierto? Dar datos equivocados, pero darlo por error, no es lo mismo que decir una mentira. Además, tenemos que tomar en cuenta si la persona que pide la información tiene el derecho de recibir una respuesta exhaustiva, una respuesta completa. ¿Qué ejemplo nos dio Yahshua HaMashiach al respecto? En cierta ocasión, unas personas que no tenían fe en él le recomendaron: sale aquí y ve a Judea. Yahshua respondió: ustedes suban a la fiesta que se celebra en Jerusalén. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi debido tiempo todavía no ha llegado cabalmente. Poco después, Yahshua sí fue a Judea, ¿sí? Para celebrar la fiesta de Jerusalén. ¿Por qué les respondió de esa manera? Es medio esquivo, ¿no es cierto?, a primera vista. Pero a ellos no les correspondía conocer con todo detalle su paradero. Así que, aunque Yahshua no dijo nada falso, la respuesta que les dio fue incompleta. Y así limitó el daño que tal vez hubieran podido hacerle a él o a sus seguidores, ¿no es cierto? Hablando además tontamente con muchas personas.
ya que lo estaban persiguiendo en ese momento. Así que él no dijo nada falso, no mintió. El apóstol Kefá precisamente dijo sobre Mashiach: él no cometió pecado, ni en su boca se halló engaño. Hola Eduardo, hola Mili. ¿Y qué se puede decir del propio Kefá? ¿Acaso no mintió 3 veces la noche que detuvieron a Yahshua y hasta negó conocerlo? De hecho, Kefá sucumbió al temor al hombre, ¿no es cierto? Temió a los hombres y mintió. Pero al momento lloró amargamente y se arrepintió, por lo que su pecado fue perdonado. Además, Kefá aprendió con ese error, aprendió y de esa manera cambió completamente su forma de ser. Él se arrepintió amargamente de lo que hizo. Unos días después habló en público sobre Yahshua y, a pesar de las amenazas de las autoridades judías de Jerusalén para que cesara de hacerlo, Kefá no se dejó intimidar. Tenemos que aprender que estas pruebas por las que el Padre permite que pasemos y tropecemos no son solo para moldear el carácter de nuestro nuevo hombre, sino para fortalecernos, para poder brillar de verdad en la siguiente ocasión. Si estamos siempre quejándonos de todas las cosas, no vamos a estar brillando en la siguiente ocasión. Lo que nos está preparando hoy es para algo que va a venir después. Kefá sufrió tanto por haber negado a Yahshua cuando comprendió que lo había hecho y probablemente pensó que lo habría perdido para siempre, que en la siguiente oportunidad lo defendió con todo coraje delante de todos los hombres y nunca más tuvo temor de lo que tuvo que padecer para defender su nombre. La falta de Kefá y su rápido cambio de actitud debería animarnos y debería también ser un ejemplo para nosotros, porque en un momento de debilidad todos podemos ceder a la presión y tropezar de palabra o de obra, ¿no es cierto? Pero eso tiene que capacitarnos para permanecer firmes la siguiente vez. Si decimos: ay, no pude una vez, no voy a poder siempre, entonces estamos negando directamente y ya estamos cerrando la puerta a toda posibilidad, a todo trabajo del Ruach. La primera mentira: cuando Yahweh Elohim creó a nuestros primeros padres, ¿no?, les dio por morada el jardín, el huerto, donde no había ningún daño, no había ningún tipo de fraude ni de engaño, y era un verdadero paraíso justamente. Jabá ya llevaba cierto tiempo creada cuando Hasatán fue a hacerle una oferta tentadora. Le dijo que si comía del fruto del árbol prohibido por Elohim, no moriría, como el creador sí había afirmado, ¿no es cierto?, sino que llegaría a ser como Elohim, conociendo lo bueno y lo malo. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Jabá creyó en las afirmaciones de Hasatán, tomó el fruto, comió de él y le dio también a su esposo, pero en vez de llegar a ser como Elohim, como había prometido Hasatán, se hicieron pecadores, desobedientes y esclavos de la corrupción. Con aquel embuste, Hasatán vino a ser el padre de toda mentira. Con el tiempo, aquel trío de pecadores aprendió que nadie sale ganando cuando miente o da crédito a algo falso. Yahweh deseaba que toda su creación, tanto la celestial como la terrenal, supiera que la desobediencia deliberada no quedaría impune. Tomó medidas rápidas, condenando al espíritu rebelde, ¿no es cierto?, a vivir el resto de su vida fuera de la santa presencia de Elohim. Además, él a su tiempo, en su momento ya determinado, se encargará por completo de aniquilar a Hasatán, ¿no es cierto? Lo hará cuando la descendencia prometida con Elohim le dé el golpe mortal. Esa es la emisión de la condena final, y después viene la ejecución final cuando es lanzado finalmente al lago de fuego al final del milenio. Dado que Hasatán y los Malachim, que lo secundaron en su rebelión contra, o sea, esa ejecución ese decreto no se ha todavía ejecutado, no debe sorprendernos que inspiren a la gente justamente a hablar mentiras. Ellos siguen trabajando. Sabemos que cuando se determina sentencia contra alguien no se aplica enseguida, entonces ellos continúan trabajando y continúan enseñando, inspirando a la gente a hablar mentiras. Como consecuencia, la mentira está muy arraigada en la sociedad humana. La mentira se ha institucionalizado, normalizado a un grado tal que ya no causa impresión en nuestra sociedad, ya no es
motivo de nada, de sorprender a nadie absolutamente, aunque muchos relacionan la falsedad con la política, sobre todo, y su figura. Sabemos que la mayoría de los líderes religiosos, por ejemplo, se encuentran entre los mayores engañadores, y tenemos engañadores en todos los lugares del sistema también, ¿no es cierto? Los detractores religiosos de Yahshua lo calumniaron, ¿no es cierto?, durante su ministerio en la tierra. Como sabemos, los fariseos se opusieron y hablaron mal de él diciendo mentiras, dicen las escrituras. Él los denunció públicamente. Ustedes proceden de su padre Hasatán y quieren hacer los deseos de su padre. Cuando habla la mentira, habla según su propia disposición, porque es mentiroso y padre de la mentira, nos dice Yahanan en el capítulo 8. ¿Recuerdan la mentira, la patraña que se divulgó cuando apareció vacía la tumba de Yahshua después de la resurrección? Las escrituras dicen que los sacerdotes principales dieron una cantidad suficiente de piezas de plata a los soldados y dijeron: digan, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Aquel embuste se difundió por doquier y engañó a muchos. ¿Por qué es tan fácil mentir? A nadie le gusta que le mientan. A ninguno de nosotros nos gusta que alguien nos mienta, ¿no es cierto? Hola Sandra, hola Johnny, bienvenidos. Hola Gerardo. A ninguno de nosotros nos gusta que nos mientan. Sin embargo, por todo el mundo la gente miente por una razón u otra, a veces hasta sin importancia. Una encuesta que apareció en un libro de James Patterson y Peter King reveló que el 91% de los norteamericanos mienten con regularidad. ¿Tá? Y no me extraña en lo más mínimo, y voy no necesito ni siquiera arriesgarme, voy a afirmar que de ese 91 se han quedado cortos, y yo digo que el 99%, el 100% de esta humanidad miente con regularidad. Lamentablemente esa es la realidad. Estos autores dicen: a la mayoría de nosotros nos cuesta mucho trabajo pasar una semana sin mentir. Una de cada 5 personas ni siquiera puede resistir un único día. Y estamos hablando de mentiras intencionales, premeditadas, no pequeñas mentiras sin querer, mentiras que uno va y determina mentir. Mentir es una práctica común en casi todo aspecto de la vida moderna. Esto es terrible porque se nos ha hecho parte de nuestra, ¿no es cierto? Parte, ya la teníamos, ¿no es cierto?, dentro de este cuerpo de muerte. Y ahora, con todas las cosas que la sociedad apoya y empuja, ¿no es cierto?, más fácil todavía se hace mentir. Los líderes políticos le mienten al pueblo y se mienten unos a otros. Vez tras vez aparecen en la televisión negando su envolvimiento en determinados escándalos, ¿no?, cuando son más que evidentes. No solo los líderes políticos, los líderes de todo tipo, personas de todo tipo, ¿no es cierto? Cuando en realidad han estado seriamente implicados en ellos. Están las pruebas delante y siguen negando las cosas. No hablemos de los ataques de falsa bandera, el condicionamiento que se realiza necesariamente bajo engaño, obviamente, sí, ocultamente. En otro libro, la escritora Cicela Boque dice: en la jurisprudencia y el periodismo, en el gobierno y la sociología, se da por sentado el engaño cuando es excusable a juicio de los que dicen la mentira, evidentemente, que son también los que suelen dictar las normas. A estos líderes les resulta muy difícil confiar unos en otros en el ámbito de las relaciones internacionales. Por eso siempre está la cosa en un tira y afloje. ¿Sí? El filósofo griego Platón dijo: a los magistrados supremos pertenece el poder mentir para bien de la república. Este es Platón, el filósofo griego, ¿no es cierto?, humanista. En las relaciones internacionales sucede lo que predijo Daniel, justamente: el corazón de estos dos reyes estará dispuesto para hacer el mal, y en la misma mesa hablarán mentiras, se mentirán unos a otros. Esa es realmente la postura en general que tenemos en nuestra sociedad. Hola César, bienvenido. En el mundo de los negocios se ha generalizado la costumbre de mentir sobre los productos y los servicios que se ofrecen. En el mundo de la publicidad, marketing, todas esas cosas es completamente engañoso. El comprador tiene que proceder con cautela cuando firma un contrato, si es que necesita firmarlo, y asegurarse de leer bien toda la letra menuda. Algunos países cuentan con organismos estatales que
protegen al consumidor de la publicidad engañosa. Hasta cierto punto funcionan, pero a pesar de los esfuerzos la gente continúa siendo engañada en ese sentido por las operaciones de comerciantes que venden cualquier cosa que no es lo que han dicho que era o que trae un montón de problemas. Algunas personas mienten con tanta facilidad que terminan por convertirse, en mentirosos empedernidos, en mentirosos crónicos, ¿sí? Otras suelen ser veraces, pero cuando se encuentran en aprietos, cuando están en apuros, mienten. Son muy pocas las personas que rehúsan mentir en toda circunstancia. Hay que tener una muy grande firmeza y hay que haber trabajado mucho con el Ruaj en nuestro interior. En este sentido se define la mentira como una manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Si la intención es hacer que otros crean algo que el mentiroso sabe que no es cierto. Con mentiras o con verdades al medias, el embustero siempre trata de engañar a los que tienen derecho a saber la verdad, porque esa es la cuestión de todo, ¿no es cierto? Cuando nosotros lanzamos mentira, que estamos trabajando para el reino de las tinieblas, justamente estamos faltando el respeto a la otra persona también. Muchas veces la gente dice, no, pero son mentiras menores porque yo no lo quiero lastimar o porque yo no quiero estar mal con la persona o porque no quiero discutir. Entonces uno le dice, ¿estás de acuerdo? Sí, te dicen. Mentira, no estás nada de acuerdo. A los 5 minutos van a estar haciendo todo lo contrario, justamente. Y no prestan atención a que eso fue una mentira. La gente está muy acostumbrada a las pequeñas mentiras, que como las llaman, ¿no es cierto? Pero las mentiras no tienen tamaño. Y no tienen peso, no tienen profundidad, altitud, ni nada que pueda medirlas. Una mentira es una mentira. Es la negación de la verdad y es un pecado que trae muerte, literalmente. Entonces, hay que alejarse de esto a toda costa. Motivos para mentir. La gente miente por una multitud de razones, ¿no es cierto? Además, muchas se las inventa y se las justifica sola. Algunos creen que están obligados a mentir en cuanto a sus aptitudes a fin de progresar en un mundo competitivo. Entonces, agrandan el currículum, por ejemplo, ¿no es cierto? O aseguran que pueden hacer ciertas cosas que nunca hicieron. O un montón de cosas, ¿no es cierto? Otros tratan de encubrir sus errores o sus culpas con mentiras también, ¿no es cierto? Echándole la culpa a cualquier otro o alguna circunstancia, si no se quiere afectar a otras personas, directamente a circunstancias, ¿no es cierto? A cosas inventadas que pasaron, en vez de asumir directamente la culpa de haber cometido un error y ser honesto. Otros falsifican informes, ¿no es cierto?, para dar la impresión de que han hecho más trabajo de lo que en realidad hicieron. Esa es otra forma de mentir. Hay muchas formas, ¿no es cierto?, de expresar las mentiras. También están los que mienten para perjudicar directamente la reputación ajena, o sea, están ocupando de levantar falso testimonio. A veces para evitar la vergüenza, para justificar otras mentiras o para estafar, para lastimar directamente a otras personas. Una forma común de justificar una mentira es diciendo que con ella se protege a alguien. Esa es la más maravillosa de todas las cosas, ¿no es cierto? Algunos consideran que se trata de una mentira piadosa, la llaman, porque creen que no perjudica a nadie, al contrario, creen que está protegiendo. Pero en realidad es inocuo este tipo de mentira. Consideremos los efectos. Una mentira piadosa puede dar comienzo a la práctica de mentir en asuntos de mayor trascendencia, porque ya sabemos que una vez abierta la puerta, se descancara completamente, ¿no es cierto? La autora que citamos antes dice, no podemos descartar con tanta ligereza ninguna de las mentiras que la gente califica de piadosas. En primer lugar, la inocuidad de las mentiras es muy discutible. No son inocuas las mentiras, ¿no es cierto? Lo que a juicio del mentiroso puede parecer inofensivo, tal vez no lo sea a los ojos de quien ha sido engañado. ¿Cuántas veces tenemos grandes traumas de niños que de grandes descubren que han sido adoptados y quedan completamente chocados porque los padres les han mentido?
¿no es cierto? Y es un trauma bastante fuerte para muchas cosas, ¿no es cierto? Este es un típico caso, ¿no es cierto? Que cuando se pretendió hacer el bien se hizo más daño del que se tendría que habría surgido de decir la verdad. Las mentiras, por inocentes que parezcan, perjudican las buenas relaciones humanas. Porque de la misma manera en que hay ciertas personas, como decíamos hoy, ¿no es cierto?, que tratan de conveniar con las demás, ¿no es cierto?, para no discutir o para que no hacer sentir mal a nadie, o todas esas excusas que se colocan, ¿no es cierto?, mienten. Del otro lado, la otra persona no es tonta normalmente y se da cuenta de que la persona está mintiendo, entonces está lastimando directamente a esa otra persona también. Y se levanta evidentemente la falta de confianza. La persona pierde credibilidad porque está mintiendo y está siendo evidente. Dice, toda violación de la verdad no es solo una especie de suicidio del mentiroso, sino un atentado contra la salud de la sociedad humana. Es una frase de Ralph Waldo Emerson. Es realmente una violación de la verdad. Si lo tomamos como eso, es matar a la verdad. Lo que no estamos captando en su magnitud completa es que cuando estamos mintiendo, estamos dando muerte a nuestro Creador, porque Él es verdad y Yahshua es la verdad, de manera tal que si yo miento, lo estoy matando literalmente. No vamos a estar avanzando en nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima vez que estemos tentados a decir alguna mentira en el momento en que nos acusen, en el momento en que sea para nuestro beneficio? Porque las situaciones, lamentablemente, Hashatán las va a colocar todo el tiempo delante nuestro, ¿no es cierto? Porque él las cuenta, ¿no es? Todas las veces que hemos hecho como las cuentas de un collar, ¿no es cierto? Y tenemos collares muy largos todos. ¿Qué vamos a seguir haciendo al respecto de estas cosas? Para el mentiroso es fácil lanzar una mentira contra alguien, aunque no presente prueba de lo que ha dicho, y esto lo vemos en toda la red, ¿no es cierto? Su mentira siembra la duda y muchos le creen sin investigar la veracidad de sus afirmaciones. Basta decir algo, insinuar algo para ensuciar a otra persona, ¿no es cierto? De este modo se perjudica la reputación de una persona que puede ser inocente y se le impone la carga de probar su inocencia en base a defenderse de acusaciones ficticias. Que la gente dé crédito a la palabra del mentiroso, más bien que a la suya, frustra al inocente, es bastante frustrante, y su relación con el mentiroso termina rompiéndose y resquebrajándose. Pero también persiste el hecho de que si la gente da crédito a la palabra del mentiroso por encima del que dice la verdad, están hablando todos de lo que tienen en su corazón. Existe una afinidad espiritual, ciertamente. El mentiroso puede caer fácilmente en el hábito de mentir. Por lo general una mentira lleva a la otra, con una se empieza y no se para más. Aquel que se permite mentir una vez, después se le hace mucho más fácil mentir 2 o 3 veces, hasta que con el tiempo se convierte en un mentiroso profesional, ¿no es cierto? Y continuo. Es el camino del que lleva al derrumbe moral y puede llegar a convertirse en una verdadera enfermedad, en un verdadero vicio. El nuestro es un mundo decadente, ¿sí? Que cree que la verdad es solamente relativa. No nos olvidemos de eso. Han llevado a la verdad, al concepto de verdad, que es algo que es absoluto, y no solamente eso, sino que es externo al ser humano. Lo han llevado a un rincón, lo han acorralado, por así decir, y han dicho, todo es según yo pienso. El problema de las mentiras afecta a los negocios, afecta al gobierno, la educación, el entretenimiento y hasta las más simples relaciones cotidianas entre la gente, ¿no es cierto? Hemos comprado la teoría de la relatividad, la simple mentira de que no existen verdades absolutas, y existe la gran verdad absoluta, que es nuestro Creador.
Tal es el parecer entonces de estos mentirosos empedernidos que no se ponen en lugar de las personas a las cuales engañan, mienten con naturalidad y no les importa lastimar a otros. Mentir es parte de su vida, ¿sí? Es una debilidad de la carne imperfecta. Ahora, ¿cómo se puede reemplazar esa tendencia por una determinación a decir la verdad? Justamente la idea es salir de nuestra carne para refugiarnos en el Ruach. Hola Mariel, bienvenida. Entonces, ¿por qué se tiende tanto a mentir? El hecho de que el mundo entero está bajo el poder de Satán explica justamente, como mencionamos, por qué mienten muchas personas. Pero tal vez nos preguntemos qué impulsó a Satán a convertirse en el padre de la mentira. Él sabía que Yahweh era el soberano legítimo de todo lo que ha sido creado, incluidos nuestros primeros padres, pero él deseaba ocupar ese puesto tan elevado, tan exclusivo, tan único, ¿no es cierto? Aunque no le correspondía. Movido por la codicia y la ambición egoísta, tramó usurpar el puesto de Yahweh. Para conseguirlo, recurrió a la mentira y al engaño. Y hoy día, ¿no es cierto que los principales factores que impulsan a muchas personas a mentir siguen siendo la codicia y la ambición egoísta? Cuando hacemos ciertas cosas somos copias de Satán. El codicioso mundo de los negocios, la política corrupta, la religión falsa están plagados de engaño, falsedad, manipulación y fraude. ¿Sí? ¿Por qué? Se debe a que las personas muchas veces movidas por la ambición y la codicia quieren abrirse camino en la vida o conseguir riqueza, poder, una posición que no les corresponde, ¿no es cierto? No es así como como se explican todas estas cosas. El amor al dinero es raíz de todos los males, dice Timoteo Aleph, ¿no es cierto?, en el capítulo 6. Otro factor que induce a mentir también es el temor a las consecuencias o a lo que otros puedan pensar si se dice la verdad. Es natural que uno desee caer bien a los demás y ser aceptado, eso es natural en todo, pero debido a este deseo algunos llegan a mentir, a tergiversar la verdad, aunque solo sea un poco, ya es el comienzo de la mentira, ya no es la verdad pura, para encubrir deficiencias, esconder detalles que no hablan bien de uno, sencillamente para dejar una buena impresión, ¿no es cierto? Como dijo Shlomo, el temblar ante los hombres es lo que tiende un lazo, pero el que confía en Yahweh será protegido. La falsedad religiosa en la actualidad. Tal como los sacerdotes se embaucaron con sus patrañas, ¿no es cierto?, a muchos contemporáneos de Yahshua, porque los tenían muy engañados, los dirigentes religiosos de la actualidad también engañan a sus víctimas con mentiras. Ellos cambiaron la verdad de Elohim por la mentira y difunden doctrinas erróneas como la inmortalidad de las almas humanas, los suplicios infernales, tantas cosas, ¿no es cierto?, que les sirven para obtener poder sobre la gente. Además, las religiones de hoy en día suelen equiparar la tradición y la filosofía del hombre con la verdad bíblica, ¿no es cierto? Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mashiach. Por eso, en vez de considerar absolutas las leyes divinas sobre la honradez, la sexualidad y otras cosas, las relativizan. Como no consiguen mantenerlas completamente absolutas, entonces necesitan relativizarlas. Al relativizarlas, bajamos el nivel, evidentemente, a mi nivel. Cada uno al suyo, ya que lo relativizo a mi altura, el otro tiene derecho a relativizarlo a su altura y perspectiva también, ¿está? Porque yo lo miro desde otro ángulo, entonces es diferente. Tengo el derecho porque estoy parado en otro lugar. Y de esa manera, ¿no es cierto? Cada uno escribe su propia Torah, escribe su propio libro de la ley. La mentira florece en medio de la incertidumbre social cuando la gente ya no comprende o no acepta las reglas que dictan cómo comportarse con el prójimo. El derecho se queda lejos y la vindicación se mantiene a distancia porque la honradez tropieza en la plaza y la rectitud no puede entrar. La honradez está ausente, al que se aparta del mal lo despoja. Yahweh lo vio y le desagradó que no hubiera justicia, dice Yeshaya en el capítulo 59. Cada uno engaña a su prójimo, no hablan verdad, han entrenado su lengua para hablar falsedad, se han cansado de pervertirse, dice Irmeyá en su capítulo 9.
Vivir en una sociedad que no estima en mucho la veracidad, la verdad, o sea, el valor de la verdad, dificulta el cumplimiento de la exhortación divina de no decir mentiras. Él dice que no mintamos y en nuestra sociedad todo se valoriza de otra manera, hasta te pueden llegar a retar si en una situación dijiste la verdad, porque no mentiste y zafábamos todo, ¿no es cierto? Cosas así pueden llegar a suceder también, que seamos mal vistos por hablar la verdad. ¿Qué nos ayudará a ser siempre veraces? Permitir que Yahweh trabaje en nosotros. Tú moras en medio del engaño. En su engaño rehúsan hacerme caso, declara Yahweh. Por tanto, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Miren, yo los fundiré y los probaré, pues ¿qué más puedo hacer con mi pobre pueblo? La lengua de ellos es flecha afilada, usan la boca para engañar. Uno le habla a su prójimo en amistad, pero dentro de sí le pone una emboscada. No habré de castigarlos por esto, declara Yahweh. ¿No traeré retribución sobre una nación como esta? Yahweh respondió, porque dejaron la Torá que les puse delante, no me obedecieron ni la siguieron, sino que siguieron su propio corazón voluntarioso y se fueron tras los Baalín, como les habían enseñado sus padres. Ciertamente, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, miren, haré comer ajenjo a este pueblo y les haré beber un trago amargo. Los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron jamás, y enviaré tras ellos la espada hasta que yo los haya consumido. Así ha dicho Yahweh, no se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni se enorgullezca el valiente en su valentía, ni se enorgullezca el rico en sus riquezas. Solamente en esto debe uno enorgullecerse, en ferviente devoción a mí. Porque yo, Yahweh, actúo con bondad, justicia y equidad en el mundo, porque en estas cosas me deleito, declara Yahweh. Miren, vienen días, declara Yahweh, en que tomaré nota de todo circuncidado en el prepucio, de Mitzrayim, de Yahudá, de Edom, de los amonitas y de Moab, y de todos los habitantes del desierto que se rapan las sienes, porque todas estas naciones son incircuncisas, pero toda la casa de Israel es incircunciso del corazón. Eso está en varios capítulos de Yirmeyá. Pronunciémonos a favor de la verdad. Esa es la postura que tenemos que tener. El mejor incentivo para esforzarse por decir la verdad es el deseo de glorificar a Yahweh. Justamente, Él es verdad. Y si decimos la verdad, lo estamos invocando literalmente. ¿Sí? Es una invocación porque Él es la verdad. Es significativo que en las escrituras se le llama el Elohim de la verdad. Por eso el deseo de agradar al Creador, que odia una lengua falsa, nos tiene que motivar a imitarlo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacerlo? Si nos aplicamos al estudio de la palabra Elohim, vamos a recibir la fuerza necesaria para hablar la verdad con el prójimo, como dice Efesios 4. Ahora bien, no basta con saber qué pide Elohim de nosotros. Si somos seres humanos, todos tenemos en nuestro interior nuestro viejo hombre, muchos todavía reinando completamente en sus vidas, de manera que no seremos propensos a decir la verdad, todo lo contrario, nosotros somos propensos a decir la mentira, y de manera tal que vamos a tener que luchar para alcanzar esos frutos. Tenemos que someternos a las experiencias a las cuales el Ruach nos somete para aprender a eliminar este espíritu de mentira y de engaño, saliendo de nuestra carne, colocándonos en el Ruach cada vez que la tentación de mentir se apodere de nosotros. Por eso necesitamos imitar la disciplina rigurosa que seguía Shaul, ¿no es cierto? Que escribió, golpeo mi cuerpo y lo conduzco como a esclavo, dice Coretiyim Aleph 9. Los creyentes que creen que ya han recibido todo, ¿no es cierto? Y que ya son victoriosos, harían bien en releer estas palabras de Shaul, porque insisten en que ellos no deben reducir su carne y someterla al madero día tras día. Ellos insisten en decir que eso es una blasfemia al trabajo de Yeshua. Y no es ninguna blasfemia, al contrario, los que blasfeman son los que no quieren trabajar para recibir sus galardones, que es
que a través de los frutos que hayan producido. Los frutos son las buenas obras, no son cosas que necesitamos hacer, no son obras en el sentido de hacer cosas. Los frutos son esas buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero nosotros aún estamos en este plano terrenal, ¿no es cierto? Manteniendo los dos cuerpos acá adentro, peleándose como perro y gato y luchando para someter la carne. Por no hacer esto, justamente por negarse a atacar su propia carne, a enfrentarla y a aceptarla y empezar a trabajar para reducirla, tanto discuten, pelean, se separan, buscan imponerse sobre otro, muchos se enferman, en fin, la situación es caótica y la conocemos. Otra ayuda en la lucha por decir siempre la verdad es la oración, justamente. Al implorar la ayuda de Yahweh tenemos el poder que es más allá de lo normal. Orar unos por los otros, para ser fortalecidos en todas estas cosas, es básico para que podamos todos avanzar en este tipo de cosas, en todos los pasos que tiene la sanidad y la limpieza de nuestros comportamientos. Debemos orar en todo tiempo los unos por los otros para que nuestras oraciones fortalezcan siempre a todos. Esa oración nos ayuda a mantenernos en ejad y mantenernos firmes en el camino a pesar de las dificultades que podamos pasar. Ciertamente mantener el labio de verdad, como dice Mishlei, y desechar la lengua de falsedad puede ser justamente toda una batalla, es una lucha sin duda alguna, pero con la ayuda de Yahweh es posible vencer, ¿sí? Todo lo puedo en aquel que me fortalece, dijo Shaul en Filipillín. Recordemos siempre que es Hasatán quien hace que parezca normal mentir, ¿sí? En verdad es normal, ya que nosotros tenemos esa norma en nuestra carne caída, como norma ya está incorporada, ¿sí? Él engañó a Javá mintiéndole con malicia, ¿sí? Pero hoy ya sabemos las catastróficas consecuencias de los embustes satánicos. Deberíamos estar un poco más alertas a este sentido y no estar convencidos de que no sé por qué como cristianos parece que creyentes, lo que sea, no importa de cuál de las denominaciones, se parezca que hay como una especie de permiso. ¿De dónde sale la idea de ese permiso? De esa cosa de la gracia, ¿no es cierto? Por la gracia, nosotros ya está todo, ya, bueno, después le pido disculpas el mes que viene, hoy no tengo ganas. El mes que viene le pido disculpas y listo. O no le pido disculpas directamente, ¿no? Porque total ya hizo todo por mí. ¿Será que es así como funcionan las cosas? ¿Será que esa es la forma en que un creyente que fue salvo realmente agradece a su Salvador? Mucho ama el que mucho se le ha perdonado. Evidentemente esa persona no está suficientemente convencida de que se le haya perdonado cosas graves, o sea que esa persona no se ha visto verdaderamente en su realidad interior. ¿Por qué ser veraces? La verdad es la norma que nuestro abacador ya ha fijado para nosotros. Él lo ha dicho, ¿no es cierto? Su palabra escrita dicen que en Ibrín 6:18 que es imposible que Elohim mienta. Su hijo Yeshua, que fue su representante personal de Elohim en la tierra, justamente sostuvo la misma norma. Él dijo exactamente lo mismo. Él dijo que él era la verdad, de manera que no podía mentir. A estos guías religiosos, a los fariseos, él les dijo, pero ahora procuran matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad que oí de parte de Elohim. Y ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, perdón. Si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y cumplo su palabra, dice Yahanan también en el capítulo 8. Su proceder, la forma de actuar, estableció el modelo que tenemos que seguir en la medida en que no cometió pecado ni en su boca se halló engaño, como ya dijimos que dijo Kefá. Nuestro Creador odia la mentira. No podemos entonces ser perfectos como Él es si nosotros andamos por ahí diciendo mentiras. Y cualquier mentira es mentira a sus ojos. No hay tamaños para la mentira. Decir cualquier cosa mínima
es mentira. Directamente, vale lo mismo una pequeña que una grande. Este Elohim veraz, verdadero, exige que vivamos en conformidad con sus normas para obtener justamente ese crecimiento, ese fruto interior, porque de otra manera nunca vamos a tener su aprobación en nada. No vamos a agradarlo, no vamos a darle gloria en nada. Su palabra dice, no se mientan unos a otros, porque ustedes se han despojado de la vieja personalidad con sus prácticas y se han vestido de la nueva, que se va renovando mediante el conocimiento conforme a la imagen de aquel que la creó. En Colossenses capítulo 3. Las personas que rehúsan abandonar la práctica de la mentira no gozan de su aceptación, no lo agradan, no van a recibir el don de la vida que él concede, van a estar dentro de aquellos cuyas obras arderán como paja, son demasiados los que tienen obras falsas completamente, porque como ya he dicho, las obras verdaderas son los frutos, de manera que si no producimos ninguno de los frutos del Ruach en nuestro interior de manera verdadera y no falsas copias, si no tienen que ser falsas copias en la carne, sino que tiene que ser real, absoluto y completo, de manera que Él lo apruebe y que pase por el fuego de su ley, justamente, no van a tener ninguna obra que presentar, todas van a arder. El problema que muchos no perciben es que Hasatán no necesita que cometamos grandes crímenes para adueñarse de nosotros, no necesitamos ser un Gengis Khan o un Jack el Destripador o un Hitler, ¿no es cierto?, para que él venga a esclavizarnos. Basta una pequeñísima mentira para apartarnos de Yahweh, y de esa manera él ya tiene un derecho legal. Y si estamos apartados de él, que es porque una vez más hemos decidido comer del otro árbol. Hemos salido de la dependencia del árbol de la vida en el cual estábamos insertados, estábamos injertados y nos hemos cortado, ¿no es cierto?, para irnos de nuevo de regreso al otro árbol. Sería bueno que estos creyentes se escudriñaran a sí mismos cada vez que se preguntan qué hicieron de malo para merecer lo que les sucede. Abba les mostraría, porque muchas veces muchas cosas son verdaderamente cosas que nos suceden por nuestra causa. No es que nos sucede para que aprendamos justamente cómo es, qué es lo que hemos equivocado, en qué nos hemos equivocado, qué es lo que necesitamos aprender, qué es lo que necesitamos cambiar, qué es lo que necesitamos resolver. Abba nos muestra todo eso, pero los que nos colocó en esa situación somos nosotros mismos. Abba expone lo que está en nuestro interior, no coloca nada en nuestro interior, simplemente lo expone. Basta poner una pequeña situación para que caigamos, ¿no es cierto? Entonces en ese momento queda expuesto, y de esa forma el creyente deberíamos preguntarse en ese momento, ¿qué es exactamente lo que Abba quiere que modifique? Entonces, ¿qué deberíamos hacer si nos hallamos en circunstancias en las que decir la verdad pudiera crear una situación embarazosa o herir los sentimientos de otros? Mentir no es la solución jamás, pero a veces puede serlo no decir nada. Puede que el temor o la debilidad humana tienten a una persona a buscar refugio en una mentira, ¿no es cierto? Sobre todo si estamos sintiéndonos amenazados. Ceder a la tentación sería seguir el proceder de menor resistencia o de falsa bondad, ¿no es cierto? El apóstol Kefa cayó en esa tentación cuando en 3 ocasiones negó que conocía a Yahshua, ¿no es cierto? Como ya vimos. Pero su arrepentimiento genuino hizo que Elohim lo perdonara, como se ve claramente por los muchos privilegios de servicio que se le fueron otorgados después. El arrepentimiento y la firme resolución de dejar de mentir es el proceder que permite conseguir el perdón divino por haber hecho lo que Elohim odia. Todos podemos dejar de vivir en nuestro viejo hombre y comenzar a vivir en nuestro nuevo hombre, pero sin arrepentimiento y sin cambio de conducta no habrá perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. De manera que tratar de dejar las cosas así como estaban, si Kefa no se hubiera arrepentido o se hubiera sentido mal, pero entonces no hubiera decidido que tenía que llorar y pedir perdón, lo hubiera dejado así como y hubiera disimulado, tratado de disimular además para hacer parecer que no había negado ni nada por el estilo, siguiera negando que había negado, cosas por el estilo, evidentemente
probablemente nunca habría sido restaurado. Muchas personas siguen haciendo las cosas de esta manera, cometen errores, pero hay que asumir las consecuencias de nuestros actos. ¿Sí? Si nuestros errores han sido justamente una mentira, tenemos que ir a asumir y confesar la mentira, pedir el perdón de los demás, pero necesitamos también el arrepentimiento genuino en nuestro interior, porque no sirve de nada pedir perdón solamente para recuperar nuestro puesto, para no seguir siendo castigados, todo para beneficio de uno. La cuestión es, ¿vamos a caminar en la carne o vamos a caminar en el ruaj? Ese es el punto básico para todas las cosas, absolutamente. Entonces, en vez de tener que buscar el perdón por haber dicho una mentira, es mejor que conservemos la buena relación con Yahweh y mantengamos nuestra credibilidad ante los demás hablando siempre la verdad, ¿sí? Recordemos lo que dice el salmista: Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Anda en integridad el que anda en integridad y hace justicia, el que habla la verdad de todo corazón. En el mismo 15, ¿no es cierto? Recordemos también que Mashiach en algunas oportunidades no respondió a los fariseos, por ejemplo, ¿no es cierto? En veces que ellos les hicieron preguntas y él dijo: yo te responderé si tú me respondes. Y cuando ellos dijeron: no sabemos, él dijo: entonces yo tampoco te respondo. Y no les dijo lo que ellos pretendían escuchar. Hola Jorge, hola Aníbal, bienvenidos. Y no les dio la respuesta que ellos querían. De manera que vemos que a veces es lícito, como ya dijimos, no todas las personas tienen el derecho de recibir toda la verdad. Él también dijo que no les tiremos perlas a los cerdos, ¿no es cierto? Entonces, hay ciertas cosas que uno puede realmente callar sin estar transgrediendo, no estar transgrediendo este mandamiento. Entonces, ¿cómo salir de la mentira? Tenemos que sacar la mentira de nuestras vidas, todo lo que sea mentira. Entonces, la mentira entra a formar parte de nuestros hábitos y conductas sin que nos demos cuenta. Necesitamos empezar a sacarla. La mentira entra sigilosamente, como todos los engaños de Hasatán, ¿sí? Hasta que nos damos cuenta, porque ya estamos habituados a mentir, ya nos acostumbramos y de repente, siempre lo hice, ¿no es cierto? Viene la cosa. Comenzamos falseando los hechos, exagerándolos, disminuyéndolos, depende de la necesidad del momento. A veces encubrimos cosas con el silencio, ¿no es cierto? Nos callamos y no decimos, cuando deberíamos estar abriendo la boca y hablando. Decimos verdades a medias, decimos la mitad de la verdad, la otra mitad no, ¿no es cierto? Normalmente con el fin de encubrir nuestra reputación. La mentira va hombro con la simulación y la hipocresía, que ya hemos estudiado. Muy a menudo hacemos cosas simuladas, a una conciencia de que no debemos hacer las cosas de esa manera. Cuando llevamos una vida simulando cosas es porque no queremos que nadie sepa las cosas que estamos buscando esconder. No queremos que los demás descubran las cosas malas que hemos hecho o lo que somos o lo que no somos. Esta es la razón por la cual practicamos cosas malas en secreto también, ¿no es cierto? O sea, nos escondemos para realizar ciertas prácticas, como puede ser la pornografía, los vicios, las drogas, el alcohol, ¿no es cierto? No queremos que sean reveladas y no queremos ser juzgados. Cada vez que hacemos algo en secreto, ya hemos comenzado a mentir. Una cosa que está en secreto es una cosa que se oculta, y las cosas de Yahweh no están ocultas. Entonces, si somos atrapados, vamos a tratar de salir de esa trampa en la que nos vimos con una mentira, y ahí ya viene el camino. Esta mentira va a llevar a otra y la conducta va a persistir hasta transformarse en una fortaleza, ¿no es cierto? De manera que esa persona va a terminar viviendo una vida falsa construida sobre sus propias mentiras. Finalmente esa persona termina inclusive creyendo sus mentiras. Por otro lado, hay gente que miente aunque no sea necesario. Hay gente que ya está enferma, ¿no es cierto? Esa cosa indica una perturbación, una atadura, donde Hasatán ha tomado el control de esa área, pero profundamente, ¿no es cierto? Verdaderamente de una forma muy importante. La pregunta crucial sería: ¿por qué no puedo hacer esto frente a los demás? O sea, ¿por qué no puedo practicar la prostitución, el adulterio, las drogas? ¿Por qué no puedo hacerlo abiertamente? Tal vez porque en eso hay algo malo, entonces yo mismo me estoy avergonzando, no
no quiero que me vean haciendo eso. ¿Por qué? Preguntémonos esas cosas a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Por qué no quiero que me vean? ¿Y por qué me va a dar vergüenza? ¿Por qué te va a dar vergüenza? ¿No es cierto? Si es una cosa buena no tendría que darte ninguna vergüenza, entonces estás haciendo una cosa mala. Ahí viene toda la práctica de estar llevando ese por qué hasta el último, hasta la última pregunta, ¿no es cierto? Para descubrir los orígenes de todas las cosas, como ya lo dijimos. Vamos a ver lo que respondió Yeshua. Yo he hablado abiertamente al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los yahuditas, no he hablado nada en secreto, dijo en Yahanan 18. Entonces, él nunca habló en secreto a nadie. De ahí tenemos que aprender que como él, nosotros tampoco deberíamos decir a nadie lo que no estamos dispuestos a decir delante de todos. ¿Sí? Si no estamos dispuestos a contar una cosa a todo el mundo, no deberíamos decirlo a nadie. En ese sentido no estoy hablando de mentir, sino de calumniar o cosas por el estilo. Si hablamos, si actuamos conscientemente de lo que estamos, de que estamos a la vista, que estamos bajo la mirada de Yahweh todo el tiempo, no vamos a tener nada en secreto, sino que solo haremos lo que puede ser aprobado por Elohim. Antes tenemos que entender de una buena vez por todas que tal vez los hermanos, tal vez los vecinos, tal vez la familia no vean todo lo que hacemos, pero Él lo ve. A Él nunca lo tenemos en cuenta en ese factor, ¿no es cierto? Voy a hacer esto a escondidas y nadie me va a ver. Él lo ve. Y ese es el problema, ¿no es cierto? Cuando hablamos secretamente, cuando hablamos en oculto, entonces Hasatán está en control de todo, riéndose de nosotros y pisoteando y blasfemando a Yahweh, y nosotros somos cómplices, porque todo lo que hay en Hasatán es tinieblas y oscuridad, y la mentira es una de sus engaños. Así que si no queremos que nuestras palabras y obras salgan a la luz, es porque algo está muy mal en esas palabras, en esas obras que estamos diciendo. Otros aspectos de la mentira son la hipocresía, el cinismo, las exageraciones, minimizar las cosas, agrandar unas, minimizar otras, ¿no es cierto? Todo para de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Los secretos muy guardados, el disimulo, fingir, ¿no es cierto? Encubrir cosas, no son sino mentiras bajo diferentes ropas, son disfraces diferentes. Por eso tenemos que entender bien que la prudencia es una virtud. ¿Sí? Tenemos que ser capaces de discernir si lo que vamos a decir está dentro de un marco de prudencia, si lo que vamos a decir es correcto y corresponde con la palabra de Yahweh, verdaderamente, si todo lo que vamos a decir, a expresar o a hacer está en concordancia con su ley, si ella está siendo grabada entonces dentro de nuestros corazones, ¿sí? A veces es prudente esperar un poco, inclusive para decir una verdad dolorosa a otras personas, no siempre es el tiempo correcto, necesitamos pedir discernimiento para muchas cosas, para nuestro caminar al Ruach. Y la cuestión es prestarle atención cuando Él nos habla y no salir explotando, ¿no es cierto?, en la carne, haciendo lo que se nos antoja normalmente. Tenemos que darnos cuenta de que todo el tiempo estamos confrontando, decidir si hablar mentiras o decir la verdad. Aún en pequeñas situaciones, todo en nuestro andar cotidiano son decisiones, todo el tiempo estamos bifurcando caminos para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Esto es constantemente elegir entre el reino de Yahweh o el reino de Hasatán. Esta es una lucha de todos los días de nuestra vida, pero es una lucha que es así verdaderamente, porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que no se le censuren sus obras, pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras, porque se han hecho en Elohim. Entonces, ¿qué quiere esa persona? ¿Gloria para sí mismo? No, esa persona busca la gloria para el Padre. El enemigo quiere convencernos de que la mentira no es peligrosa y que a veces inclusive es necesaria, pero realmente no es así. Una manipulación de Hasatán es el autoengaño, que es una mentira a nosotros mismos, y es cuando ni siquiera nosotros nos damos cuenta de que estamos en falta. El autoengaño es la mentira más destructiva en la vida de una persona, porque no le permite
permite ver su propia actitud, su falta, su pecado, no le permite ver nada absolutamente. Y esto lleva finalmente a una derrota. De esta forma él consigue mantenernos prisioneros. Pero las escrituras llaman a esto ceguera espiritual. Todo lo que no nos permite vernos a nosotros mismos con la claridad que proporciona la luz de Yahweh, nos deja ciegos a esa realidad. Entonces somos ciegos espirituales. Si estamos constantemente en conexión con Elohim, si no es su Ruach mora en nuestro interior, pero además si mora verdaderamente activo y no allá, lo tengo en el cajón del fondo, en el sótano, él no permitirá que haya autoengaño en nuestra vida. Porque si bien en otro tiempo ustedes eran tinieblas, ahora son luz en el Adón. Anden como hijos de la luz. Pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aprueben lo que es agradable al Adón y no tengan ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denúncielas, porque da vergüenza aún mencionar lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando se denuncian, todas las cosas quedan puestas en evidencia por la luz, pues lo que hace que todo sea visible es la luz. Por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará el Mashiach. Efesios 5 del 8 al 14. Salir del área de influencia de Hasatán requerirá humillación de nuestra parte, porque al decidir no mentir más, tenemos que mostrarnos a todos tal cual somos, ni más ni menos. Ese es el precio. El encubrir cosas, mentir, estará siempre dentro nuestro, a no ser que decidamos terminar y aborrecer literalmente, y eso se logra con la práctica continua de dejar de practicar, justamente aborrecer esta conducta definitivamente, y nos mudemos al nuevo hombre. Porque si no aborrecemos la mentira, el encubrimiento y todas las falsedades, tarde o temprano seremos de nuevo atraídos hacia esta debilidad. Tarde o temprano Hasatán va a comenzar a ponernos situaciones todo el tiempo para que caigamos, para que tropecemos, ¿sí? Entonces vamos a volver a caer y vamos a volver a mentir, a encubrir cosas, y necesitamos fortalecernos para los tiempos futuros. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen el engaño, dice Kefa Aleph en el capítulo 3. Elohim hoy mismo puede comenzar un trabajo para liberarnos también de estas cosas si es que deseamos, porque no hay nada imposible para Elohim. Después de esto viene, entonces, dejo la oración de liberación para el problema de la mentira, que como todas las cosas son oraciones de repetición, porque todo lo comportamental es largo y lento, ¿no es cierto? Y requiere un trabajo continuo a lo largo del tiempo. Entonces ahora, habiendo terminado ya esta charla, vamos a pasar al Skype para comentar un poco acerca de lo que vimos. Shalom a todos, hermanos, los espero en Skype.